Moja ponuda hrvatskom narodu je iskrena i jednosmjerna. Danonoćno ću raditi za vaše interese. Za interese voljene i vječne domovine Hrvatske. Živimo, nažalost, u okružju dekadencije, moralnog relativizma i svake izopačenosti koja nam se pokušava učiniti legalno i poželjno. Vidite, ja ću se svojim dijelima nastaviti boriti protiv svega toga. Hoćemo snažnu i ponosnu Hrvatsku. Hoćemo ono što zaslužujemo svojom tradicijom i svojom poviješću. Ja to nemam pravo ignorirati. Luis Cámara es, no sé si seguís siendo asesor del presidente de la Nación, Luis. Formamos parte de un comité, todo el mundo dice asesor, pero es un comité asesor del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud para la Presidencia, ese sería el título. Bueno, te escuchamos, todos los que estamos te conocemos y los que no te conocen te han conocido por los diferentes medios donde has adquirido una especie de protagonismo casi gran hermano en todos los programas. Así que bueno, de nuevo agradecerte la predisposición y aceptar el título, ¿no? La comunicación al presidente en pandemia. Te escuchamos, Luis. Voy a cambiar un poquito porque la primera parte es neoplomo, así que vamos a cambiar. Bueno, esto por invitación acá de los amigos de Córdoba, en particular del doctor Prema, que tengo que agradecer mucho. Me colocaste en este desafío, realmente no lo tenía armado, pero bueno, voy a hacer un pequeño popurrí de algo que empezó en febrero del año pasado, que fue la pandemia. A partir del tema de la pandemia y tal vez un poco antes, el Ministerio de Salud ya nos había convocado porque teníamos un problema de sarampión primero, que faltaban vacunas, eso fue ya ni me acuerdo, el fin del 19, y después, en los primeros días de 2020, teníamos acá en esta zona una epidemia muy grande de dengue, y ahí fue cuando el ministro de Salud saliente dijo: estoy más preocupado por el dengue. Pero realmente en ese momento acá en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de gente, sobre todo en la zona norte del conurbano, la cantidad de pacientes con dengue era muy grande, que se extendió, te diría, hasta el mes de mayo. Bueno, ya empezamos a escuchar el ruido de la pandemia, y en el mes de febrero del 2020 se decide crear este comité por solicitud para tener un marco científico y un poco aparte de lo que el propio ministerio decía por parte del presidente. Él toma esta idea de que le dice a Ginés y a la vice, que era Bisotti, que se genere un comité que él necesita como un asesoramiento para la toma de decisiones en momentos muy puntuales, en decisiones muy puntuales de algo que iba a venir, que después, bueno, se desarrolló como ustedes ya saben en este momento. Pero uno tiene que volver para esa época para entrar en contexto. El comité se arma muy básicamente tenido por infectólogos y por gente muy relacionada con Carla Bisotti, ella la que básicamente convoca, y también convoca al grupo de pediatría, también convoca a la gente de emergentología y convoca a los clínicos con los cuales nos llaman como Sociedad Argentina de Medicina, y ahí voy yo, y también está Pascual Valdés, pero en un rol un poco menor. El ministerio también tiene otras áreas que están con la pandemia. Esta es una cosa como general que se arma de asesoramiento del presidente, pero nosotros, por ejemplo, no estábamos metidos en todo lo que es vacunación, que es el CONAIN,
tampoco estamos metidos en lo que significa la logística, sino de alguna manera, ante la toma de decisiones que tiene que hacer el presidente, nosotros podemos avalar previamente, sugerirlo y dar ideas. Somos asesores, no decisores, esto que quede bien claro porque si no es importante. Pero a poco de funcionar, se transformó como una especie de órgano consultivo y tuvo un prestigio, por así dado por la prensa en su momento, que parecía o pareciese, o uno puede suponer que nosotros tomábamos todas las decisiones, lo cual, digamos, no es cierto. Queda claro que ese es el punto. El Ministerio tiene múltiples áreas programáticas, pero al aparecer la pandemia, en cierto modo, la estructura fue claudicando, porque una estructura que había sido parcialmente desfuncionalizada, y viene este desafío gigantesco y no era fácil, digamos, de poder reconstruir todo, pero más o menos se pudo hacer, y desde ese punto de vista realmente terminó funcionando con mucha eficiencia. ¿Cómo era la operatividad? Bueno, nos juntábamos presencialmente, estaría hablando fines de febrero, principios de marzo, y 2 veces fuimos a Casa de Gobierno, donde había muchísima gente, y también se convocó al principio a muchos referentes médicos que estaban en los medios. Por ejemplo, hay nutricionista que no me sale ahora, también estaba el doctor Capulla, también el cardiólogo que está muy relacionado con la SAC, que tiene su propio programa de televisión, varios comunicadores, porque de entrada se percibió, no sé si por medio de Aníbal Fernández o el grupo y nuestro ministro, que hacía falta tener un grupo que pudiese avalar o comunicar las noticias que iban a manar a partir de lo que este grupo podía sugerir y lo que el propio ministerio con su conjunto de plantel genuino tomase la decisión. De entrada, digamos, el tema del manejo de la prensa es una cosa bastante importante. Una vez que se armó este grupo, nosotros nos juntamos primero presencialmente hasta que se toma la decisión de hacer la cuarentena, y a partir de ahí ya, bueno, obviamente fue todo por Webex, pero se armaba una reunión aproximadamente 1 o 2 días antes de hablar con el presidente. Cada uno de nosotros emitía su opinión con respecto a los distintos temas, por ejemplo, qué cantidad de testeo había que hacer, cómo había que generar los testeos, los días de aislamiento, si eran 14, 13, eran unas discusiones tremendamente plomo por decidir cada cosa, como los criterios de la enfermedad, que nosotros de los clínicos nos opusimos de entrada, pero bueno, en función de esa organización, tal cual yo mostré, la opinión médica era muy infectológica, por así decirlo, una mirada muy infectológica, y al mismo tiempo una mirada muy tenida por la Organización Mundial de la Salud, ya que varios miembros de ese grupo son miembros que o tienen una beca, o quieren tener una beca, o formaron parte del proyecto de la Organización Mundial de la Salud, o tienen ganas de formar nuevos proyectos, y hay alguien que es una embajadora directamente de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el ánimo médico estaba muy impregnado de la opinión médica de la Organización Mundial de la Salud. Una vez que resolvíamos un tema desde el punto de vista técnico e intelectual, 1 o 2 días después teníamos la reunión con el presidente, cada uno en esa reunión emitía su juicio con el presidente, él en el medio me echaba y iba aprendiendo, tomaba nota, y después, cuando se deciden estas grandes situaciones, empezaban a aparecer las filminas que ustedes ya conocieron. Esa fue, la primera etapa, estaría diciendo, cuando se toma la decisión de la cuarentena, desde la 3ª semana de marzo hasta todo abril. En esa época la situación estaba muy controlada y daba la sensación de que nosotros teníamos, digamos, bajo la suela de nuestro zapato al virus, lo cual fue así hasta que explotó el sistema acá en la Villa 31, en el barrio 31, con una altísima cantidad de casos, y a partir de ahí la situación se fue, entre comillas, desmadrando. Pero esta era la operatividad. Cuando explota básicamente julio y agosto, acá en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano tenía 15 días de atraso, más o menos la ola, y las restricciones que estaban, nosotros cada vez teníamos reuniones un poco más espaciadas porque no se tomaban decisiones tan importantes. Después volvimos a tener más reuniones a partir del principio de la segunda ola, donde se tuvo que tomar
3, 4 decisiones relativamente importantes y ahí hemos sido convocados. Mientras tanto, tenemos un grupo de WhatsApp y permanentemente nos intercambiamos información, ideas, y solemos tener reunión cada 15, 20 días en forma específica, vía Webex con la ministra de Salud, todo su grupo técnico. Son reuniones de 2 horas de duración, uno se cansa, mamá cuando nos vamos empezás a mover los pies, pesadísimo, porque bueno, cada uno emite su opinión y no tiene la misma velocidad de la presencialidad, ¿no? Porque no podés en ningún momento superponer la voz, porque no escuchás, bueno, con todos saben que ocurre con los sistemas digitales, ¿no? Entonces las reuniones son más largas, se ponen tediosas. ¿Qué es lo que yo observé en este tiempo por parte del presidente? Tomaba nota de todo y escuchaba nuestras opiniones, tomaba nota e iba aprendiendo muy rápidamente. Yo te diría que en los primeros 2 o 3 meses, que teníamos mayor cantidad de reuniones, a mí me sorprendía, digamos, con qué velocidad incorporaba todos los conceptos y cómo lo podía comentar. Lo que sí ocurrió medio de entrada es que ya a partir de que la cuarentena se hizo un poco más larga, te diría julio-agosto, y los números ya no empezaban a salir, digamos, buenos, que ya había muchos casos y se veía venir lo que finalmente ocurrió, empezaban a aparecer múltiples actores que por otro lado presionaban directamente sobre el Ejecutivo, ¿no? De todo tipo. Y también esa situación fue generando una cierta incomodidad, porque te diría que a partir de agosto del año pasado se empezó a politizar mucho el tema de la pandemia, ¿no? Había una manera de ver la situación médica y una solución de acuerdo a qué filiación política tenía uno y qué tenían otros. Yo no voy a emitir juicio, nada, simplemente hago una descripción simple, bueno, ustedes ya lo saben. En la segunda ola, este año, eso se hizo mucho más evidente. Pero dentro de nuestras sensaciones, que yo podría decir que nos quiso transmitir un poco de entrada el Poder Ejecutivo, es que te diría que nuestro mayor rol pudo haber sido tratar de transmitir durante la pandemia un marco de avisarle a la población las situaciones difíciles que había que comprender para poder tratar de no contagiarnos y ser solidarios, pero al mismo tiempo tranquilidad. No era una misión fácil, ¿no? Comentar que no podían pasar cosas horribles, pero al mismo tiempo tranquilizar a la población. Y también algo que yo nunca me he metido en cuestiones políticas, la primera vez uno empieza a notar que a las personas que más había que convencer, por así decirlo, era el periodismo. El periodismo, ¿no? El periodismo. Evidentemente, probablemente yo, pues estuve siempre en un ámbito no relacionado con la política, a mí un poco me llamó la atención la importancia que se da al periodismo. Aunque se lo critique, aunque no se lo critique, es como, es un amor sadomasoquista, por así decirlo, ¿no? Lo critican el periodismo en general, pero no paran de tratar de seducirlo, una cosa importante. Dentro de ese rol que se nos dio, donde yo probablemente más me pude expresar, porque con el grupo de mis compañeros de asesoramiento, te digo, la visión muy infectológica de la enfermedad, a mí me costaba interpretarlo y tuve algunas, no desavenencias, pero mucho de mi pensar y el pensar de los clínicos, del punto de vista político y también del punto de vista sanitario, no se logró imponer porque había una visión muy infectológica. Les recuerdo que esto estaba muy impregnado por la Organización Mundial de la Salud, y hasta hace 2 meses la Organización Mundial de la Salud todavía ponía dudas de la transmisión aérea. Me van entendiendo, ¿no? Me van entendiendo lo que quiero decir. Esa visión, de repente, me parece que en todo el mundo generó bastante problema hasta poder entender cómo se transmite el virus, una cosa recontra fácil. Dicho sea paso, hace una semana salió un trabajo que todas las enfermedades virales e infecciosas respiratorias se transmiten por aerosoles, así que me parece que el barbijo ya quedó para todos los individuos. Y acá donde yo más me comuniqué y empecé a navegar, digamos, con cierta facilidad, un poco por la manera que me decían los periodistas, como yo hablaba, que hablaba de una forma fácil de entender, y en ningún momento un rol de experto, porque se generó también una situación, y eso yo lo veía, que cuando se politizó un poco la visión sanitaria, tal vez algunos comunicadores quedaban como muy partidarios de determinada postura política y otros de otra.
Y esto me parece que nos generó un poco de lío y cierto desprestigio que a mi juicio no me parece que estuvo bien. Entonces entré a comunicar y de repente, aunque yo varias veces fui a canales de televisión, cada tanto me preguntaban y aparecía, acá fue una cosa masiva, porque otro fenómeno que yo tampoco sabía que ocurría es la cantidad de radios que hay en Argentina. Me han llamado de parajes, o sea, caseríos, de 10 casas y hay una radio. Yo siempre le pregunto a mis amigos, alguna vez hizo una radio, le preguntó cómo se financiaba, porque no puedo creer la cantidad de radios que hay, te vuelvo a decir, en ciudades chicas, hasta en parajes. Bueno, en algún momento conseguía mi celular y me empezaron a llamar de todos lados. Del interior es impresionante la cantidad de veces que y bueno, y de Córdoba, pero me torturan, nunca sé los canales, algunos líos, pero me llaman de forma sin parar. Bueno, Córdoba también tiene dos comunicadores muy brillantes, que es el doctor Pisi, y ¿cómo se llama? Atienza, que realmente yo coincido mucho médicamente con ellos. Entonces acá hice yo, y acá es como yo me vi frente al periodismo, ¿no? Pero vi así como boxila, y yo estaba mirando, y también se genera esta cuestión, bueno, hablando con ellos, que ellos están puestos en un rol, y nosotros estamos en el rol de expertos. Yo creo que nosotros con la pandemia, si hay algo que hizo la pandemia, que a los expertos los trituró directamente, terminamos diciendo una cantidad de estupideces infernales, que si vos me decís a quién yo le tengo más miedo, primero al coronavirus, y al segundo a los que hacen WhatsApp, porque le hemos dado una cantidad, no, perdón, WhatsApp, no, a los que hacen stand-up. Le hemos dado un material a los stand-uperos, pero tienen para años de trabajo a costa nuestra. El marco teórico, cuando te habla de el periodismo, ¿no? Es como que te empaqueta, ¿no? Dígame, doctor, usted en el rol de asesor y teniendo en cuenta los casos que están aumentando en día a día, pese a que las restricciones da la sensación que no pueden ser lo suficientemente efectivas, dígame, ¿qué cree usted de esto? ¿No? Te hace un enmarcado, un marco teórico, y no se tiene que mover ese marco teórico. Todos lo hacen, ¿eh? O sea, se ve que es un libreto que lo tienen, que hay que primero enmarcarlo. Algunos te dejan un marco teórico que te rodea con mucho espacio interno, y uno puede navegar más o menos dentro de ese espacio interno, ¿no? Que sería este caso, y otros te hacen así, ¿no? Te dejan una baldosita para que puedas hacer una gambeta si tenés suerte. No te podés, estás atrapada entre el sistema. Es llamativo porque esta técnica la tienen todos, algunos abusan mucho, otros poco, pero es una técnica muy estructurada, y a partir de ahí te quedan cosas para decir, que después sale reinterpretado por la prensa escrita de otra manera, donde van tomando la primera frase o una frase que la segmentan y transmiten esa idea, ¿no? En cualquier momento decía que Cámara decía que 2 más 2 es 5, porque dije en un momento 4, después dije, no, no vayamos a creer que puede ser 5, entonces cortan y pegan y te queda así. Este marco teórico así tan estricto, digamos, costó poder romperlo, pero yo varias veces lo he podido romper por otras técnicas que uno de estar dando tanta charla en tantos lados, alumnos, congresos, un montón de cosas, uno intuitivamente aprende algunas técnicas como para poder zafar de este marco teórico. De acuerdo al periodismo, te vuelvo a decir, este marco teórico es esto o este marco teórico es esto. Obviamente que en este grupo así tan cerrado, a todos nos resulta muy difícil, y es como que genera ese terror que uno le tiene al periodismo por esta situación. Hasta que, bueno, de repente había que comentar malas noticias. Perdón, ¿se escucha? No, es que no le diste play. No le diste play. A ver, dale le di play, espera. No, yo cometí un error, espera. Cuando comparto pantalla, espera un segundito. Tenés que compartir con audio, Luis. Sí, perfecto. Por eso ahí me di cuenta cuando... Muy marcada en el mes de mayo. Vamos a empezar de nuevo. Ahí estaba. ¿Qué pregunta? Nosotros estamos a 4 semanas, 6 semanas en la segunda ola. Estamos viendo. Perdón, Marcela, pero me interesa eso. ¿Estamos a 4 semanas de la segunda ola, dice? Sí, por las proyecciones internacionales. A empezar. Se va a manifestar en forma muy marcada en el mes de mayo y de junio, con una tasa
tasa de mortalidad de más o menos 10.000 personas. Y ahí deberían y ahí deberían aumentarse las... Hay proyecciones que nosotros llegaríamos en julio a 80.000 fallecidos. ¿Y Bueno, cómo, lo tengo que cómo nos decir, cuidamos con eso, doctor? porque si no, el medio que tenemos para combatir, distanciamiento social, el barbijo a rajatabla. Yo estoy hace mucho tiempo insistiendo que si hay un infectado en una casa, ese tiene que usar barbijo dentro de la casa y los convivientes de esa persona deben usar barbijo dentro de la casa para que no haya más ataque dentro del hogar. Acá le voy a contar una cosa. No puede volver. Acá le voy a comentar algo. Me marcaron en cuanto yo tenía que decir cuando empezaba la segunda ola, estaba en ese punto, pero tenía más cosas para decir. Entonces, uno que ha tenido bastante auditorio, de repente largás un buscapié, ¿no? Le tirás una amiguita, y una cosa muy interesante, cada vez que digamos, a mí me marcaba que yo tenía que hablar de un tema, pero me sentía rígido con eso. Pero iba tirando algunas pistas como para que otro pique. Increíblemente esas pistas siempre las compraban las mujeres, los periodistas, los varones, no lograban escuchar. Y acá, Feudales, cuando yo dije que iban a morir 10.000 personas, lo escucha. El otro periodista no lo escucha, fíjense. Nosotros estamos a 4 semanas, 6 semanas en la segunda ola. Estamos viendo. Perdón, Marcela, pero me interesa eso. ¿Estamos a 4 semanas de la segunda ola, dice? Pero sí, por las proyecciones internacionales, a empezar. Se va a manifestar en forma muy marcada en el mes de mayo y de junio, con una tasa de mortalidad de más o menos 10.000 personas. Y ahí deberían volver y ahí ¿ves? deberían Ahí aumentarse las... Feudal agarró, el otro periodista, no sé quién es, seguía con su idea, no sé, ¿me entiende? El otro me colocaba el marco, que quería que yo resuelva cuál era su problema y no lo estaba entendiendo, entonces uno larga un buscapié y en ese buscapié el otro agarra. Típicamente en eso me da la sensación, yo he logrado comprobar, acá tengo público femenino, que las mujeres me parece que escuchan un poco más que nosotros los varones. Entonces cuando uno le tiraba así un buscapié, por donde uno podía zafar, lo agarraban con mucha velocidad. Yo esto mismo, si lo hacía en un auditorio de varones, es posible que no lo escuchase. Esta es una técnica que cuando uno está un poco apretado puede llegar a hacer. Largar a veces en el medio del camino algunas frasecitas o otros temas para ver si alguien pica. Y a partir que el otro pica, el periodista es de uno, digamos. No sé si queda claro, porque yo ya impongo lo que tengo ganas de decir y no lo que el periodista quiere que yo diga. No sé si queda claro. Esto pasa en cualquier diálogo. Pero sobre todo en el periodismo, que ellos te condicionan mucho, tal cual yo les mostré, esto es una técnica bastante buena. Esta fue una noticia horrible que realmente generó todo el movimiento de la segunda ola. A mí me llamó la atención el impacto que tuvo esta nota telefónica, porque mi teléfono empezó a explotar y 4 días después el presidente dijo que tenemos que hacer restricciones, 15 días después se hicieron restricciones acá en el territorio de AMBA. Bueno, igual la ola vino y nos pasó por encima, es otro tema, pero fue realmente una entrevista que generó una movilización tremenda. Pero parte, como le vuelvo a decir, retirar una trampita, un buscapié para que la entrevista vaya por otro lado y yo podía decir lo que tenía ganas de decir y no que el periodista quería que yo diga. Así como surgió esto, también otras técnicas que tenemos, digamos nosotros, que hacemos bastante docencia, de alguna manera es un poco lo que pasa acá. Esta es graciosa. 3 preguntas en una. A ver. Una, ¿llegamos a Navidad con barbijo? 2, ¿cuándo volvemos a ver a nuestros padres? 3, los científicos de Harvard dicen que hay que tener sexo con barbijo. Qué horror. ¿Recomienda? Qué horror. La última. Me informo que yo soy médico, no soy un actor porno. ¡No! Bueno, ahí, como habrán visto, a ver, les muestro de nuevo la imagen. Fíjense, digamos, ¿Llegamos a Navidad con barbijo? cómo está parada ahí Sandra ¿Cuándo volvemos? Borghi, así de pie, dominando la escena de alguna manera, y un tono ligeramente imperativo. Se dan cuenta que uno tenía que contestar lo que ella quería. Entonces uno rápidamente dice, bueno, a ver cómo puedo desarmar la posición de ella. Cuando me larga lo de Harvard, ya empezó con Harvard, y después me dice lo del tema del sexo, yo dije, bueno, ¿qué le respondo? ¿Qué le podía responder? Entonces me entro a reír y me agacho así para adelante para ir buscando una respuesta y cambiarle el giro, sacarlo de que ella me está dirigiendo a mí el escenario para que yo le pueda sacar el escenario. Entonces, a través de una humorada, le saco el escenario. A veces otros se enojan con una pregunta así, qué sé yo. Pero a través de una humorada uno vuelve a recuperar el escenario. Salgo de ese marco teórico que nos tenían prisioneros. Esto digo, si hay acá gente que hace mucha docencia, que va a hablar con público y sobre todo si se va a manejar con los medios, recuerden esto que yo le digo, el marco teórico que te coloca
los periodistas se te hace a veces muy difícil y uno queda así aprisionado y a veces no puede salir. Entonces, de repente decir una noticia mala, ir para otro lado o hacer una humorada, te permite zafar de esa decisión, que me parece que es una técnica bastante buena como para mostrarlo, ¿no? Que es tratar, o uno puede zarasear, podemos tratar de mostrar erudición y dando una respuesta. En un último paper en el Lance salió que la tasa de sexo ha disminuido en 31.48%, bueno, eso suena ridículo, pero muchos expertos que aparecían por ahí decían eso. O la otra es salir con una humorada, un horror y bueno, recuperar el escenario a través de las risas es una cosa bastante buena. Bueno, estando ahí Presma adelante me parece que estoy hablando de más, pero bueno, pero ayuda mucho. Y estos son los famosos elementos de la comunicación, que es el ABC del periodismo, que en estos días lo podemos poner de ejemplo, cuando Carla Bisotti dijo, bueno, se va a suspender la obligatoriedad del uso del barbijo, y dijo todo eso, ¿no? Y al final termina diciendo para las personas que están solas, en el aire libre, ¿no? Al aire libre. Pero la gente se quedó con la primera frase, no logró escuchar la parte final de Carla Bisotti, entonces percibió todo el mundo que lo que había que hacer era dejar de usar el barbijo, como ya la pandemia se fue, y bueno, explotó de nuevo mi teléfono, tenía que estar aclarando, me transformé en el exégeta de la doctora Bisotti, que aparentemente recién leí que ya salió el quirófano, está bien, no tiene ningún problema, ya ha sido exitosa su cirugía, pero aparece este fenómeno que realmente nosotros deberíamos aprender de estas cosas de emisor y receptor, porque a veces hablamos de tal manera y no estamos en la cuenta del otro. ¿Qué es lo que aparece en la cosa? Que con este modelo realmente el emisor, que somos nosotros, nos hace una pregunta, me parece que es bastante bueno, pero frecuentemente la gran mayoría de los periodistas usan este otro modelo. Te van encasillando y uno se tiene que mover en un metro cuadrado muy chico, donde da la sensación que este orden se invirtió. No es el emisor el que está diciendo lo que hay que decir, sino es el receptor que a través de una pregunta muy engañosa se transforma realmente en el emisor. Y entonces son a veces difíciles de poder superar estas situaciones. Yo algunas veces pude, la mayoría me he visto en este magma, que me han confundido, pero más o menos uno tiene que tratar de interpretar. Y creo que también a nosotros tenemos que interpretar bien cómo comunicamos, porque creo que a partir de ahora la salud va a adquirir preponderancia pública y de mucho escenario, por lo tanto, saber y ir aprendiendo entre todos, comunicar me parece algo de mucha importancia. Así que con esto estoy para las preguntas, creo que vamos a terminar porque ya pasó una buena cantidad de tiempo, y te vuelvo a decir, independiente de los resultados no agradables que ha tenido esta pandemia, creo que se potenció la salud como un bien realmente público y un bien general y adquirió jerarquía. Y espero que esta situación, por lo menos desde ese punto de vista político, se siga sosteniendo. Con esto, muchísimas gracias, Presman. Gracias por la presentación y buenas noches. Buenas noches, pero no te vayas. Pues te vamos a preguntar algunas cosas. Primero, agradecerte la predisposición y contarnos un poco con esta honestidad y franqueza con la que hablas habitualmente, todos estos pormenores que significó la comunicación. Yo te hago dos preguntas cortitas y después le damos el paso a Elías, que te quiere preguntar. La primera, si no te atravesó la política y algunos canales te llamaban más, otros te llamaban menos, o sea, ¿cómo impactó en tu rol de comunicador las presiones de los distintos sectores políticos? Yo cuando hablé con el presidente 2 veces le dije de entrada que yo no era del palo, no voy a decir qué palo soy, pero no soy del palo, con eso ya basta alcanzar, él entendió bien el mensaje y todo lo demás, pero como avalaba la política y poner la salud un poco al frente, mucho periodismo me interpreta que yo soy del palo, pero no soy del palo, no recuerdo, porque yo creo, independiente de errores o no, digamos, la toma de decisión de decir que se quiere defender la vida y que es lo más importante, me parece que es el leitmotiv de nuestra actividad. Entonces, en ese marco teórico tan simple que yo te digo, yo estoy a muerte con ese marco teórico. En el medio se cometen errores. Bueno, eso para otra conversación cuando termine todo. Bien. Pero si es por errores, te digo, los muchachos que están en Ginebra, macho, tendrían que ir presos. Te queda claro. Presos. Y la segunda pregunta, porque vos citaste a dos comunicadores muy visibles en Córdoba, y uno de ellos saltó a ser candidato a diputado de un partido político en las últimas PASO.
La pregunta es, a partir de tu visibilidad y cierta fama y cierta exposición mediática, ¿hubo algún sector político que te invitó a ser partícipe de las PASO? No, pero me han dicho algunos que otros, pero no, dije que no. Partidos secundarios, no. Me han dicho, pero no acepté, no. Este es mi rol, eso implica una cosa. Yo soy un apasionado de la medicina, Carlos. Me voy a morir atendiendo pacientes. Hermoso. Bien. Elías, Lo ¿querés cual no preguntarle algo a significa Luis? que no haya que hacer políticas sanitarias. Yo creo que la sociedad, Obviamente. nosotros, el foro, hay que hacer políticas sanitarias porque lo que va a quedar después de la pandemia, Carlito. Elías, te escucho. Hola Luis, bueno, muy educativo tu charla, de ya te felicito y la pregunta mía va apuntada casualmente a eso. Bueno, porque te conocemos desde hace muchos años, y conozco puntualmente, desde que yo era residente inclusive, tu apasionamiento por la medicina y de alguna manera la esterilidad política o por lo menos partidaria. La pregunta mía es una cuestión personal tuya, ¿cómo haces para desafiar o digamos, correr el riesgo de quedar pegado, digamos, tratando vos de realizar un trabajo técnico o un trabajo realmente visto desde la medicina, y en estos tiempos que son tan revueltos, digamos, en todo lo que estamos viviendo a nivel político, es decir, ¿cuál es tu vivencia en cuanto a esta cuestión personal de decir, estoy para este tema y estoy corriendo un riesgo? Bueno, si el riesgo ocurre, viste, hay sobrinos míos que dicen, miedo casete, quedaste pegado, me reputean. Bueno, ya está, ¿qué querés? Es un momento de tomar decisiones duras, Elías, lo que se sufrió es muy grande, yo perdí a mi cuñada, la esposa de mi mujer, ese sufre, muy difícil, nuestra misión como médico, ¿me entendés? No podés eludir al tema. Y por otro lado, te digo, varios, el cuerpo médico de repente aparece por televisión, comete muchos errores, dicen cosas raras, ¿viste? Y cometen errores. Y en ese... Tal vez mi situación más incómoda es probablemente dentro del propio grupo asesor, que está una fuerte impronta de los infectólogos. Entonces, de hecho me dicen infectólogo todo el tiempo. Yo soy infectólogo para los periodistas, no hay manera, ya no peleo más, me rindo. Al último le dije, bueno, me rindo, dijo, pero defenderme cuando algún día alguien me quiera hacer un juicio por arrojarme título y honores que no me corresponde, que yo avisé. Pero bueno, ese estigma es el que más me duele, porque dentro del grupo hay diferencias, te vuelvo a decir, la presión de la Organización Mundial de la Salud es muy grande, tiene muchos amanuenses en todos lados. Y me parece que se han cometido algunos errores donde lo más grotesco fue la transmisión del virus. Y a partir de ahí a veces estaba incómodo. Entonces yo a veces hablaba indirectamente a través de los medios. De hecho, la segunda ola, esto no es pedantería, pero los tiempos los manejé yo. Lo único que no pude manejar fue que se suspendan las vacaciones. Eso no lo pude manejar. Bueno, Córdoba tuvo un problema tremendo en la vacación de invierno. Que si se hubiese hecho, como yo decía, el 15 de agosto en adelante, no hubiesen tenido esa ola que tuvieron. Las vacaciones de invierno adelantadas prolongó la epidemia un mes y medio. Como estamos hoy, tendríamos que haber estado un mes y medio atrás, para darte un ejemplo, ¿no? Porque la ola se tenía que ir, ya estaba, además de la cantidad de vacunas. Yo creo que ahí se generó un poco de ruido. Yo muchas veces, no porque tenga los contactos, sino me llamaban ellos, yo logré generar influencia a través de los medios. Bueno, con la segunda ola, el día que dije lo que pasaba, explotó directamente. Se empezaron a precipitar los acontecimientos, porque también en ese momento todavía se estaban esperando las vacunas que no llegaron, que ese fue el golpe más duro que tuvimos. Ese retraso de 2 meses en la vacuna lo pagamos con miles de muertos. Miles de muertos. Y ahora, viste, me di cuenta que medio me transformé en un influencer, por así decirlo. Por ejemplo, saqué el tema de los huérfanos, que son de 15 a 20.000. Bueno, el otro día el presidente dijo, bueno, sí, ya estamos discutiendo el tema de los huérfanos, por ejemplo. El tema de los huérfanos no es menor, si ustedes pueden sensibilizar a la gente, porque eso es una marca para toda la vida. Yo quedé huérfano a los 11 años, así que yo sé lo que es eso, ¿no? Bueno, discúlpame, Luis. Algo personal, Luis. Sí. Discúlpame,
¿Cuál fue la cuñada que perdiste? Discúlpame que te lo pregunte así. No, la de mi mujer, que la conozco, la hermana de mi mujer. La hermana de mi mujer atendía todavía jefa de familia, porque el marido es mucho más grande, ella es médica. Mi mujer tiene un apellido ilustre en la psiquiatría argentina, se llama Arditi Rocha, que fue en la década del 40, fue el que puso la primer sala de geriatría en un hospital general. Dijo que los pacientes psiquiátricos eran igual al resto de los pacientes. Eso fue en la década del 50. Arditi Rocha, apellido, que son descendientes de Eduardo Rocha. Pensaba en Norma, por eso te lo preguntaba. No, Norma de cosa de buena salud, con su EPOC se encerró en su casa y no le pasó nada. Mándale Bueno, un Luis, muchas gracias por tu amabilidad, predisposición, sensibilidad y sencillez expresada. No sé si alguien le quiere preguntar algo. Si no, yo quiero hacer una última pregunta. Si me lo dale, Eugenia está apurada. Hola Luis, muchísimas gracias. Muy clara tu exposición y la verdad que muy interesante escuchar ese lugar que te tocó desarrollar y la verdad que nos ha llegado mucho. Nosotros tenemos claro cuál es el rol de los internistas en esta pandemia porque lo hemos tenido que sobrellevar. Lo que no sabemos mucho si a nivel político se entiende cuál es el rol del internista finalmente. No, eso todavía no se entiende, un poco es culpa nuestra también, ¿eh? Un poco es culpa nuestra porque estamos a ver como si, me pasa, porque yo estoy en un hospital privado, entonces a veces siento que estás nadando en un mar de tiburón. Entonces, cada tanto tenés que pegar un codazo. ¿Qué va a hacer? Por más que uno sea bueno, tenés que pegar un codazo. Yo creo que nosotros estamos en este punto, estamos muy rodeados de las especialidades y han cometido muchos errores. Entonces, algunos de nosotros, porque somos buena gente, de repente no te enojás contra otro. Te enojás, lo dejás pasar, pero el otro te saca esa ventaja. Por eso varias veces me han visto que yo he dicho, estoy cansado con los ólogos, lo que se equivocaron los ólogos, y lo digo permanentemente. O sea, si se enojan conmigo, lo siento mucho, pero han cometido muchos errores, y grandes, y graves. Por ejemplo, viste, en una cadena de WhatsApp que estamos nosotros, vos no sabés a qué velocidad, pues yo leo mucho, ¿no? Entonces yo veía la noticia más rápido que todo. ¿A qué velocidad te sacaban los artículos que la hidroxicloroquina o la ivermectina no sirven? No sabía, eran los primeros. Yo, a ver, ¿quién es el primero que me avisa que un artículo en contra de la ivermectina? Ya sé que te juro, era un ensayo, un modelo científico, se llama un modelo experimental. Yo sabía que él era el primero que me iba a avisar que la hidroxicloroquina y la ivermectina no servía. Por supuesto, lo que venden de antiviral, es facilísimo entender. Con qué alegría te mandaban esos trabajos. Le faltaba que le pongan emoticones. En ese gesto vos te das cuenta en qué estaban. ¿Entendés? Además, yo el departamento de medicina me lo conozco de memoria. ¿Eh? Yo sé quién da clases para la industria y quién no. Porque a mí me muestran el look de las modelos, ¿no? En los congresos. Yo lo conozco Luis, todo. Por último, aprovechando algunas predicciones en las cuales fuiste bastante asertivo, ¿cómo imaginás el escenario de la variante Delta en los próximos semanas o meses en la Argentina? Bueno, ahora te veo, la semana que viene vamos a sacar uno de esos pibes que está en Córdoba, Quiroga. Rodrigo Quiroga. Rodrigo Quiroga, que yo lo sigo mucho, ese pibe, el loco es un pendejo, como que mis hijos. Ese chico nos hizo para el ministerio unas proyecciones, ¿no? 3 escenarios. Y bueno, lo voy a invitar para decirle el viernes que viene, voy a hacer una cita con él, para que nosotros lo podamos escuchar. Hay 3 escenarios, que no pase nada como hasta ahora, lo veo muy difícil. Una ola chica que veo probable de acá a 1 a 3 meses, no sé cuándo, hasta 10.000 casos, te sumo una ola grande. Toda la mortalidad va a ser francamente menor, pero la ola grande te va a poner nervioso. No sé cuál va a salir, no te podría decir, pero estos 3 escenarios. Lo que sí creo que el virus se va a quedar y van a haber olas. Por ejemplo, ustedes que tienen muchas ciudades turísticas, después que no me sorprenda que en el verano, qué sé yo, en Villa Giardino, ¡boom!, explote el coronavirus. ¿Entendés? Lo van a bloquear, lo van a frenar, pero al otro día se te caen las reservas turísticas. O sea, ahora te estoy hablando de plata, no te hablo de salud, de plata te estoy hablando. Hay que avisarle a todos los intendentes que vayan casa por casa. Sobre todo que ustedes viven del turismo, pues te vuelvo a decir, noticia en Buenos Aires, brota en Villa Giardino y ya está, se te caen las reservas rápidamente. Entonces,
Y eso va a pasar, el virus va a quedar endémico y va a haber brotes, se lo va a poder controlar, como hay ya mucha gente vacunada, va a quedar como en pequeñas burbujas los brotes, pero te puede estar enloqueciendo, un brote de Villallardino, después el otro, qué sé yo, en otra ciudad, te va a ir apareciendo, es una posibilidad que veo. Y creo que ahora tenemos que hacer probablemente una normalidad adaptada, modelo 2021. Ya sé que queremos el 2019, ya sé que a mí me resulta más fácil el Windows XP, pero estos nuevos son un quilombo. Pero bueno, el XP no podemos volver todavía, no sé si me entiendes. Yo creo que hasta que no esté vacunado todo el mundo no podemos volver, y eso va a ser a lo largo del 2022. Y si el virus, yo creo que se va a quedar un año, por lo menos se queda y hay que vacunarse y todo eso. Hoy, por ejemplo, recibí una noticia, porque al principio estaban haciendo mucho lobby por la tercera dosis. Todos estos chicos, yo te entrenamiento, tenés que ver el lobby que hacemos la tercera dosis. Y yo digo, digamos, que me hiperinmunicen a mí, yo no, está bien, gracias, pero ya la curva de inmunización no crece tanto. Después la segunda dosis ya no es mucho más. Pero yo preferiría darle mi vacuna a un pibe de 10, 12 años, porque ellos van a tener la transmisión del virus, ¿entiendes? Ellos van a tener la transmisión del virus. Entonces, bueno, hoy leí que se pusieron de acuerdo Clepla o ayer creo que fue, y Bisotti, que van a parar la tercera dosis. Yo creo que hay que vacunar, te digo, hasta la mascota primero, porque no es una broma. Si entra a mi casa el virus, la mascota se contagia, ¿no? Pero no pasa nada. Pero te quiero decir que hasta que no esté vacunada toda la gente, el virus te va a dar disgusto. Es tremendamente contagioso el que viene. Menos mal que vino recién ahora. Si este virus Delta hubiese venido un año atrás, prepárate. Chao. Prepárate la mortalidad que hubiese habido. Bueno, Luis, no te jodemos más. Muchísimas gracias, de corazón, hermano. Hermoso, un momento muy agradable. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por representarnos. Está bien. Bueno, muchas gracias. Saludos. Te esperamos por Córdoba de vacaciones, cuando quieras. Sí, tengo que primero ir a mi pueblo, allá en Corrientes, que hace 1000 años. A Corrientes, claro. Tengo que ir. Lo que pasa que, viste, hace 4 años falleció un tío mío, yo tengo otro primo que está acá y le dije, Carlito, terminó nuestra infancia, ¿viste? Porque yo tengo... El pueblo para mí era toda mi infancia, las veces que iba todos los veranos pasados. Yo creo que si voy al pueblo 2 días estoy llorando, te digo. Claro. Por todos mis tíos que eran gente tan buena, loco, tan buena. Por eso no voy, porque creo que me voy a quebrar. Pero bueno, tengo un montón de deudas, así que voy a ir para allá. Y saludo a los amigos Pizzi y al amigo Atienza. Un abrazo, gracias. Bueno, hasta luego. Chao, chao.